Muy bien, vamos a seguir ahora con este otro ejercicio. Nos dicen lo siguiente. Un trozo de platino de 200 gramos a 150 grados centígrados se introduce en un recipiente adiabático que tiene 200 gramos de agua a 50 grados centígrados. Y nos dan como dato el calor específico del platino. El calor específico del agua ya lo conocemos, ¿sí? Es el mismo de siempre. Primero nos dicen, bueno, desprecie la capacidad calorífica del recipiente. Y en el ítem A todavía no vamos a tener que hacer ninguna cuenta. Esto va a ser más conceptual. Nos dicen, responda sin hacer cuentas. Espera que la temperatura de equilibrio sea mayor, igual o menor que la media entre 150 y 50 grados. Explique. Después en el ítem B sí nos dicen, bueno, ahora sí, hacete la cuenta y decime cuál va a ser la temperatura de equilibrio. Pero en principio en el ítem A nosotros vamos a tener que dar ahí como una estimación de por dónde creemos que va a andar esta temperatura de equilibrio. Entonces, primero te propongo, vamos a hacernos un esquemita de la situación, vamos a entender bien qué es lo que está pasando. Fíjate que nosotros básicamente ahí en nuestro recipiente adiabático lo que tenemos es por un lado el platino, que tenemos 200 gramos de este platino a 150 grados centígrados. Y por otro lado tenemos agua, que tenemos también 200 gramos, ¿a cuánto? A 50 grados centígrados. Entonces, en principio, tenemos acá el platino a 150 grados, tenemos el agua a 50 grados. Cuando los meta ahí en el recipiente adiabático, ¿quién va a entregar calor y quién va a absorber? ¿Quién va a recibir ese calor? Bueno, el calor va a pasar del platino, que está a mayor temperatura, al agua, que está a menor temperatura. Es decir, el platino va a entregar una cierta cantidad de calor y el agua va a recibir exactamente esa misma cantidad de calor, ¿sí? Porque estamos ahí todos tranqui en un recipiente adiabático. Entonces, en principio, conceptualmente, yo podría decir, bueno, el platino al entregar calor va a bajar su temperatura, el agua al recibir calor va a aumentar su temperatura. Así que la temperatura de equilibrio va a ser alguna temperatura intermedia entre estas, va a estar entre 50 y 150 grados. Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo así, ¿no? Tenemos entonces 50 grados, que es la temperatura a la que está el agua. 150 grados centígrados, que es la temperatura a la que está el platino. Y acá tendríamos justo la mitad, ¿sí? El promedio, la media entre 150 y 50. A nosotros lo que nos preguntan es si esta temperatura de equilibrio va a estar justo acá, en la mitad, entre 50 y 150, o va a estar un poquito más cerca de la temperatura del agua, o va a estar un poquito más cerca de la temperatura inicial del platino. O sea, ¿te das cuenta? Eso es lo que nos están preguntando exactamente en el ítem A. Todavía sin hacer ninguna cuenta, ¿dónde esperamos que esté esta temperatura de equilibrio? Que sea igual que la media, que sea menor que la media o que sea mayor que la media. Entonces, para eso lo que vamos a tener que tener en cuenta es cuáles son los calores específicos del platino y del agua. Fíjate que el calor específico del platino es el que nos dan acá como dato, ¿no? Es 0,032 caloría gramo grados. Y el calor específico del agua líquida, este ya lo sabemos, es 1 caloría gramo grado. Es decir, fíjate que el calor específico del platino es mucho, mucho más chiquitito que el calor específico del agua. Conceptualmente, ¿qué significa eso? Si el calor específico del platino es mucho más chiquitito, si el platino tiene un calor específico mucho más chico, quiere decir que me es muy fácil variarle su temperatura, es decir, la temperatura del platino va a variar mucho más que la temperatura del agua para la misma cantidad de calor. El calor que entrega el platino va a ser exactamente igual al calor que va a absorber el agua. Ahora, para esa misma cantidad de calor, como el calor específico del platino es mucho más bajo, el platino para esa misma cantidad de calor va a variar mucho más su temperatura y el agua la va a variar muchísimo menos. Entonces, habiendo entendido esto, ¿por dónde va a andar la temperatura de equilibrio? Te das cuenta que la temperatura de equilibrio va a estar mucho más cerca de acá, mucho más cerca del agua. El agua va a haber variado su temperatura, este chiquitito, y el platino va a haber variado su temperatura, todo esto, perdón, acá, platino, ¿sí? ¿Lo ven? O sea, en principio, cuando yo ahora en el ítem B haga la cuenta y veamos, bueno, cuál es finalmente esta temperatura de equilibrio,
Yo lo que esperaría, justamente por esta relación, esto que interpretamos conceptualmente, comparamos los calores específicos del platino y del agua, nos dimos cuenta que el platino, para la misma cantidad de calor, iba a variar mucho más su temperatura. Entonces, yo esperaría encontrar en el ítem B una temperatura de equilibrio que esté entre 50 y 150 grados, pero que esté mucho más cerca de 50 que de 150, ¿sí? Entonces, con esa idea en mente, vamos entonces ahora sí, en el ítem B, a calcular cuál es esta bendita temperatura de equilibrio. Entonces, para eso, lo que vamos a usar, concepto clave, es que el calor que entregue el platino más el calor que absorbe el agua es igual a 0, ¿sí? O sea, este calor es negativo, este calor es positivo, como son los dos iguales en módulo, cuando hago esta cuenta me va a dar 0. Eso justamente porque estamos en un recipiente adiabático y estamos despreciando la capacidad calorífica del recipiente. Entonces yo digo, bueno, todo lo que entregue el platino va a ser exactamente igual a lo que absorba el agua. Entonces, bueno, vamos a escribir entonces estos calores y vamos a despejar cuál es esta temperatura final, cuál es esta temperatura de equilibrio. Entonces, sabemos que el calor que entregue el platino va a ser igual a la masa del platino, 200 gramos, por el calor específico del platino, que ya me lo olvidé, acá está, 0,032, muy bien, 0,032 unidades perfectas, calorías, gramo, grados centígrados, hermoso, masa en gramos, en gramos, perfecto, lo dejo así, por la variación de temperatura. Bueno, esta variación de temperatura yo la escribo como temperatura final menos temperatura inicial. ¿A qué temperatura estaba inicialmente el platino? Estaba a 150 grados, o sea, acá le ponemos 150 grados. Y esta temperatura final, nada, es la temperatura de equilibrio, que es justamente mi incógnita, es lo que yo ahora voy a tener que despejar. Así que, perfecto. Esto entonces es el calor que entrega el platino. Y ahora, más el calor que entrega el agua. Más, y el calor que recibe el agua, el calor que absorbe el agua. Este calor va a estar dado por la masa de agua, que también eran 200 gramos, por el calor específico del agua líquida, 1 caloría, gramo, grados centígrados, por la variación de temperatura del agua. Bueno, va a ir de la temperatura de equilibrio, la temperatura final, menos la temperatura inicial, que eran 50 grados, ¿era? Sí, 50 grados, muy bien. Entonces ponemos acá 50 grados centígrados, muy bien, y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, gente, nada, a pelearnos ahora con la ecuación. Esta ecuación nos va a aparecer todo el tiempo, ¿eh? Tenemos que despejar de acá esta temperatura de equilibrio. Entonces, te propongo, vamos a hacer primero esta cuenta. 200 por 0,032, eso nos da 6,4 calorías sobre grados centígrados, ¿sí? Porque ya gramos se me fue con gramos. Por temperatura de equilibrio menos 150 grados centígrados. Bueno, acá me queda fácil, 200 por 1, 200, gramos se va con gramos, así que acá me queda más 200 calorías sobre grados centígrados por lo mismo, ¿no? Temperatura de equilibrio menos 50 grados centígrados. Ah, por las dudas, antes de seguir avanzando, freno un segundo porque quizás a alguno se le apareció esta duda. Fíjate que el calor que entrega el platino, como la temperatura de equilibrio va a ser seguro más baja que 150 grados, te das cuenta que una vez, o sea, si yo conociera acá cuál es la temperatura de equilibrio, pero como es más baja que 150, esto de acá me va a quedar un número negativo, porque esto es más chiquitito que 150. Entonces, cuando haga esta resta, todo este término acá en el paréntesis va a ser negativo. Entonces, ves que el calor nos da negativo. Vos no le pongas el signo a mano, vos no le agregues acá un menos, ¿eh? O sea, ese signo, por así decirlo, ya, o sea, va a estar incluido acá, o sea, te lo va a dar el delta T, la variación de temperatura. Eso me estaba olvidando de aclararlo, pero sé que varios ahí capaz pueden llegar a meter la pata. No le agregues el signo a mano, o sea, listo, ya está. Este número seguro va a ser un número negativo, porque la temperatura esta de equilibrio es más chiquitita que 150. En cambio, va a ser un número positivo, porque esta temperatura de equilibrio es más grande que 50. Entonces, cuando haga esta resta, esto me va a quedar positivo, ¿sí? Así que yo no le agrego ningún signo a mano, por las dudas. Bueno, ahora sí, retomo, vamos a seguir entonces con este despeje. ¿Qué hago ahora? Distributiva por aquí, distributiva por acá. Entonces me queda
6,4 por temperatura de equilibrio, bueno, me queda igual, ¿no? 6,4 calorías, grados centígrados por temperatura de equilibrio. Después hacemos 6,4 por menos 150, que eso me da menos 960 grados centígrados, se me va con grados centígrados, así que eso me queda calorías. Y después acá lo mismo, ¿no? Acá me queda más 200 calorías, grados centígrados por la temperatura de equilibrio. Y vamos a hacer esto un poco más chiquitito, ahí está, así me entra. 200 por menos 50, que eso me da menos 10.000 calorías, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 0. Así que entonces, fíjate que me queda, por un lado, acá, del lado izquierdo voy a dejar, mira, tengo 6,4 con estas unidades, temperatura de equilibrio. 200, temperatura de equilibrio. Si querés, mira, pensalo así, si vos sacás factor común, temperatura de equilibrio, no te queda esto, mira, temperatura de equilibrio por 6,4 calorías, grados centígrados, más 200 calorías, grados centígrados, ¿sí? Lo ven todos, o sea, si yo acá haría la distributiva, recupero exactamente lo que tenía acá arriba, recupero este más este, ¿sí? ¿Lo ven? Pero ahora, fíjate que acá me quedó 6,4 con estas unidades más 200 con estas mismas unidades. Que esta cuenta la puedo hacer, ¿sí? Y me da 206,4 calorías, grados centígrados. Y por otro lado, este lo paso sumando para el otro lado, este también lo paso sumando para el otro lado. Entonces acá, del otro lado del igual, me queda 10.960 calorías. Así que entonces, mirá, me quedó temperatura de equilibrio por este número es igual a 10.960 calorías. Este lo paso dividiendo y obtenemos, ahora sí, la temperatura de equilibrio, que ¿cuánto nos da? 53,1 grados centígrados. Perfecto, yo acá es cuando festejo, porque digo, bueno, el resultado al que llegué tiene sentido. Fíjate que en principio llegué a un resultado que está entre 50 y 150, y efectivamente, como habíamos pensado al principio, está mucho más cerca de la temperatura inicial del agua que de la temperatura inicial del platino, ¿sí? Pero bueno, el número exacto entonces es esta, temperatura de equilibrio, 53,1 grados centígrados. Muy bien. Ahora atenti, porque nos dicen en el ítem C, nos piden repetir el cálculo, pero suponiendo ahora que la capacidad calorífica del recipiente no es despreciable. Y nos dicen cuánto es. La capacidad calorífica del recipiente es 20 calorías sobre grados centígrados. Entonces, ¿qué significa esto y cómo lo vamos a encarar a diferencia del ítem anterior cuando nosotros ni estábamos pensando en el recipiente? O sea, básicamente lo que tenemos ahora, o sea, a ver, igual que en el ítem anterior, nosotros tenemos acá nuestro recipiente con el agua, que esta agua estaba tranquilita ahí a 50 grados y de repente, ¡pum!, le metimos ahí el pedazo de platino que estaba a 150 grados. Entonces, bueno, el platino le empezaba entonces a entregar agua, a entregar calor al agua. Pero atenti, porque lo que va a pasar ahora es que nosotros ya no podemos despreciar la capacidad calorífica del recipiente. Entonces, en nuestra ecuación, que nosotros en el ítem B habíamos planteado, que dijimos, bueno, el calor que intercambia el platino más el calor que intercambia el agua tiene que ser igual a 0. Bueno, ahora acá tengo que tener en cuenta al recipiente. Entonces lo que voy a decir es que el calor que intercambia el platino más el calor que intercambia el agua más el calor que intercambia el recipiente tiene que ser igual a 0, ¿sí? Eso, primera diferencia importante. O sea, si yo ahora ya no puedo despreciar la capacidad calorífica del recipiente, cuando yo ahora piense en los intercambios de calor, bueno, el recipiente va a estar ahí jugando un papel. Y entonces voy a plantear esto. Entonces, fíjate que toda esta primera parte es igual que antes, ¿sí? Le vamos a hacer acá un copy-paste. O sea, pará, vamos a hacer así, mirá. Esperá, vamos a ver. Muy bien, toda esta primera parte, la voy a tener que hacer re chiquitita porque nos queda un choclazo. Toda esta primera parte me quedó exactamente igual. Ay, perdón que me quedó re chiquita, pero porque ahora quiero dedicarme bien a la parte acá del recipiente. Bueno, pará, me excedí. Pero vamos a poner un poquito más grande. Ahí está. Bueno, entonces, tenemos acá calor intercambiado por el platino, calor intercambiado por el agua. Ya sabemos que el platino cede calor, el agua absorbe calor. Ahora, ¿qué estará haciendo el recipiente? En principio, yo acá, si quiero escribir el calor intercambiado por el recipiente, yo tendría que escribir, bueno,
la masa del recipiente por el calor específico del recipiente por la temperatura de equilibrio, ¿sí? Porque obviamente al final todos van a estar a la misma temperatura menos la temperatura inicial del recipiente. Acá es cuando uno parecería que va a entrar en crisis porque dice, no conozco nada del recipiente. Bueno, no, pero en realidad conocemos todo. Primero, fíjate que a nosotros lo que nos dan como dato es la capacidad calorífica del recipiente. Acordate que la capacidad calorífica es igual a masa por calor específico. Ah, claro, masa del recipiente por calor específico del recipiente. Es decir, ya me están dando entonces cuánto vale este producto. O sea, masa del recipiente por calor específico del recipiente es justamente la capacidad calorífica del recipiente, que es lo que me están dando como dato. Hermoso, 20 calorías sobre grado centígrado. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuál es la temperatura inicial del recipiente? Vos pensás que inicialmente, antes de meter este coso de platino y que todo empiece a intercambiar color y empiece el quilombo, vos tenías inicialmente el agua ahí relax en el recipiente. Es decir, el agua estaba en equilibrio térmico con el recipiente. Si el agua estaba a 50 grados, ¿a cuál era entonces la temperatura inicial del recipiente? También era 50 grados, es decir, inicialmente, antes que se meta ahí el coso de platino y todo y empiece a intercambiar calor, esto estaba en equilibrio térmico. Si el agua estaba a 50 grados, el recipiente también estaba a 50 grados. Es decir, temperatura inicial del recipiente, ¿cuánto es? 50 grados. Hermoso. Fíjate que entonces conozco todo, o sea, al final conozco todo del recipiente. Mi única incógnita sigue siendo la temperatura de equilibrio. Entonces, bueno, acá todo esto medio que nosotros ya lo habíamos hecho, ¿no? Ya habíamos hecho esta cuenta, habíamos hecho acá la distributiva, todo. Nos había quedado algo así, ¿no? 6,4 caloría grado centígrado por temperatura de equilibrio menos 960 calorías. Después acá nos había quedado más 200 calorías grado centígrado por temperatura de equilibrio menos 10.000 calorías. Y todo esto igual que nos había quedado antes. ¿Se acuerdan? ¿Vieron cuando hicimos acá las distributivas y eso? Es esto que nos había quedado acá, ¿sí? Muy bien. Pero ahora le tenemos que sumar esto. Fíjate que me quedaría. Tenemos más 20 calorías grado centígrado por temperatura de equilibrio menos 50 grados centígrados. Bueno, hacemos acá esta distributiva y entonces me quedaría primero 20 calorías grado centígrado por temperatura de equilibrio y después menos 20 por 50, que eso es 1000 calorías, ¿sí? ¿Listo? Borro acá esto, hice la distributiva. Entonces acá, me queda esto, 20 calorías gramos centígrados por temperatura de equilibrio, menos 1000 calorías. Y todo esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, de nuevo, gente, fíjense, acá tenemos algo multiplicado por temperatura de equilibrio, algo multiplicado por temperatura de equilibrio, algo multiplicado por temperatura de equilibrio. Entonces hacemos 6,4 más 200 más 20, que eso nos da 226,4 por temperatura de equilibrio. Después paso este para el otro lado, paso este para el otro lado, paso este para el otro lado, y eso nos da 11.960 calorías. Paso este dividiendo y llegamos entonces ahora a la nueva temperatura de equilibrio, que es 52,8 grados centígrados. Y por lo tanto, esta es ahora la temperatura de equilibrio del sistema cuando no podemos despreciar la capacidad calorífica del recipiente.